Les reitero entonces que las fracciones impropias es cuando el numerador es mayor que el denominador, el número que está abajo. Entonces, como no nos alcanzaba con esta sola unidad, debimos dibujar otra idéntica, dividida en 8 partes y tomar las 11 partes. Eso es una fracción impropia en la que el numerador es mayor. Vamos a practicar esto de fracciones propias e impropias con este ejercicio de la página 25, número 1. Entonces nos ubicamos en el punto 1 de la página 25. Y la indicación para este ejercicio es: encierra con verde las fracciones propias y con rojo las fracciones impropias. Entonces vamos a encerrar con color verde las fracciones propias, que son las fracciones en las que el denominador, el número de abajo, es mayor que el numerador, el número de arriba. O sea que el número de arriba tiene que ser menor al de abajo. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, sería esta una fracción propia porque 6/12, recordemos que le agregamos la palabra avos al final, ya que el denominador es mayor al 10, y es una fracción propia porque el numerador, el número de arriba, es más pequeño que el denominador, el número de abajo. Otro de estos ejemplos sería 3/9. El 3 es mayor que el 9, es menor que el 9, entonces es una fracción propia ya que el numerador es menor que el denominador. Otra fracción propia sería 3/6, en la que el numerador es menor que el denominador. Otra de estas fracciones propias sería esta, en la que el numerador es menor que el denominador, y así de este modo. Vamos a encerrar con rojo. Ustedes ubican, si tienen más fracciones propias, las ubican. La idea es que ustedes hagan las demás observando este ejercicio. Con rojo encerramos las fracciones impropias, en la que el numerador es mayor que el denominador. El número de arriba es mayor que el de abajo. Tenemos esta que sería una fracción impropia, 4 es mayor que 3 y 4 es el numerador. Tenemos esta que también es una fracción impropia, 17/9, el numerador es mayor que el denominador, es impropia. Tenemos esta 60/19, en la que el numerador es mayor que el denominador. Y así van a hacer ustedes con cada una de estas fracciones. Van a identificar si es propia, la encierran con verde, y si es impropia, la encierran con rojo. Vamos entonces a realizar un ejercicio aparte de este para practicar también, que es el punto 2 de la página 25. La indicación para este punto es: escribe el número mixto. Esta parte no la vamos a desarrollar porque es un tema que vamos a ver en la siguiente clase. Es decir, ustedes no van a llenar esta columna, solo van a llenar la que dice fracción impropia. Esta no. Y la fracción que se representa en cada caso. Es decir, escribe la fracción que se representa en cada caso. Llenamos esta columna dependiendo y a partir de estas gráficas. Entonces vamos a observar qué fracción sería acá. Tenemos entonces una unidad, que es este rectángulo. Este sería una unidad. Y esta unidad está dividida entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ese es el denominador. Las partes en las que está dividida una unidad. ¿Cuál sería el numerador? Las partes que tomamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8, vemos que acá hay más que se tomaron, pero como no nos alcanzaba con una sola unidad, tuvimos que dibujar otra idéntica para tomar todas las partes. En total tomamos 8 que llevábamos, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 partes. Es una fracción impropia porque nos tocó dibujar otra unidad para poder representar esta fracción, ya que el numerador es mayor que el denominador. Observemos este segundo ejercicio. Vemos que la unidad es este círculo. ¿En cuántas partes está dividida este círculo? 1, 2, 3. Ese es el denominador. Las partes en las que está dividida la unidad. ¿En cuántas partes se tomaron? ¿Cuál sería el numerador? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. Como debíamos de tomar 8 partes y con una sola unidad no nos alcanzaba, tuvimos que dibujar otras 2. Y la fracción sería 8/3. Por último tenemos esta sería la unidad,
¿En cuántas partes está dividida la unidad? En 1, 2, 3 y 4. Ese sería el denominador, las partes en las que está dividida la unidad. ¿Y cuántas partes se tomaron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 partes. Como es una fracción impropia en la que el numerador es mayor que el denominador, tuvimos que dibujar otras dos unidades idénticas para poder tomar todas las partes. Entonces lo vamos a hacer en casa, lo completamos ahí en la tabla para que practiquemos mediante este ejercicio. Ya vamos a ver entonces qué es cómo comparar fracciones. Y nos dicen, para comparar dos fracciones se debe tener en cuenta estas dos características. La primera característica es, si las fracciones tienen el mismo denominador, es decir, el mismo número de abajo, es menor la fracción que tiene el menor numerador, el menor número de arriba. Entonces vamos a visualizar este ejemplo. Tal como nos dijeron esta característica, si una fracción tiene el mismo denominador, vemos que esas tienen el mismo número de abajo, el mismo denominador. Esta es 8 décimos y 7 décimos, tienen el mismo denominador. ¿Cuál es la fracción menor? La que tiene el menor numerador. En este caso, el numerador de este es 8 de esa fracción y el numerador de esta fracción es 7. ¿Qué número es menor entre 8 y 7? El 7, ¿cierto? Utilizamos aquí el signo de menor, mayor que y menor que. Mayor que y menor que, ¿cierto? Recordemos que en estos signos la boquita abierta, la apertura, va hacia el número mayor, en este caso, y la punta va hacia el número menor. En este caso, ¿cuál es el número mayor? El 8. Entonces la boquita abierta, el numerador, es el 8. El mayor, entonces esta es la fracción mayor, porque tiene el mayor numerador. La boquita entonces abierta, la apertura del signo va para ese lado, indicándonos que 8 décimos es mayor que 7 décimos. Esa sería la primera característica. La segunda característica es, si dos fracciones tienen igual numerador, es decir, igual número de arriba, como en este caso, si dos fracciones tienen el mismo numerador, es menor la que tiene mayor denominador. Muy pendientes de esto, es importante que lo escriban en el cuaderno para que no se vayan a confundir más adelante. Es menor la que tiene mayor denominador, es decir, la que se divide entre más partes. Muy claros en esta característica. Entonces nos dicen, estas dos fracciones tienen el mismo numerador, el mismo número de arriba. Cuando esto sucede, la fracción menor, la más pequeña, es la que tiene mayor denominador, la que se divide entre más partes. ¿Cuál es la que se divide entre más partes? El 4. El 4 sería el mayor denominador. Por tanto, esta es la fracción menor, según esta indicación que nos dan acá. Entonces, la boquita abierta debe ir para 1/3 y en la punta, que indica que es la fracción menor, debe ir hacia 1/4. Muy importante que anoten esto. Y así se cumpliría esta segunda característica. Vamos a practicar mediante un ejemplo para que recordemos bien esto. Entonces acá nos dan dos fracciones, tenemos un quinto, que sería un quinto, y este que lo podemos representar con un décimo. Vamos a establecer si es mayor que o menor que, cuál de las dos fracciones es mayor. Entonces vemos, y si recordamos las anteriores normas, tienen el mismo numerador, tienen el mismo número de arriba, 1 y 1. Entonces debemos observar para definir cuál es mayor, la que se divide entre menos partes, porque si tiene el mismo numerador, la fracción menor es la que se divide entre más partes, la que tiene mayor denominador. ¿Cuál es el número más grande entre 5 y 10? Es 10, es decir que un décimo es la que se divide entre más partes. Por tanto, esta es la fracción menor. Por eso colocamos el punto hacia esta fracción y colocamos un quinto como la fracción mayor con la boquita abierta. También tenemos este otro ejemplo donde 2/4 sería esta fracción
y 6/8 sería esta otra fracción. Entonces, ¿cómo vamos a comparar y establecer cuál es mayor que y menor que entre estas fracciones? Observamos, aquí no tiene el mismo numerador en ambas fracciones, ni el mismo denominador entre ambas fracciones. Entonces, ¿cómo establecemos cuál es mayor? ¿Cuál es el mayor numerador entre ambas fracciones? El número 6. ¿Cuál es el mayor denominador entre ambas fracciones? El 4 del 8 es el 8. Entonces, la fracción mayor es esta. Colocamos la boquita abierta para la fracción mayor y así es como comparamos entonces dos fracciones. Pueden repasar esto en la página, en esta página, en la página 33, en el punto 1, y hay otros ejercicios que pueden desarrollar para que terminen de comprender cómo comparar fracciones. En el punto número 1 tienen que realizar entonces acá primero representar qué fracción está representada en cada unidad. Por ejemplo, en esta, el denominador es 9, porque la figura está dividida entre 9 partes y de esas 9 partes se toma 1, 2, 3, 4. Se toma 4 partes. Para esta unidad, ¿entre cuántas partes está dividida este triángulo? En 9. ¿Cuántas partes se toman? 1, 2, 3, 4 y 5. Para establecer mayor que, vemos que tiene el mismo denominador, entonces la fracción menor es la que tiene menor numerador, que sería esta. Y así van a ser estos otros dos puntos. Si tienen alguna duda me pueden escribir mediante el chat de Teams. Y para esta clase no hay ninguna actividad que se deba enviar, pero es recomendable que realicen estas páginas para que puedan practicar. Recuerden que para el día de hoy es el último día para las inscripciones de las Olimpiadas del Conocimiento Matemático. Entonces estaré pendiente por si algún estudiante todavía se quiere inscribir. Hasta luego, muchas gracias.